Hola, hoy nos sumergimos en cómo se ha pensado el derecho penal a lo largo del tiempo, usando como guía perspectivas guatemaltecas del derecho penal. Exacto. La misión es entender a fondo esa pregunta tan compleja. ¿Por qué y cómo castigamos? Sí. Y para empezar, creo que es clave entender que el derecho penal no vive aislado, ¿verdad? Existe lo que se llama la Enciclopedia de las Ciencias Penales. ¿Suena importante eso? ¿Qué es exactamente? Bueno, no son solo leyes, es como todo un ecosistema de disciplinas. Piensa en sociología, antropología, hasta medicina forense. Ah, claro. Todas estudiando el crimen, pero desde ángulos muy distintos. O sea, es mirar el delito y al delincuente con todas las herramientas que tenemos. Entendido. Y dentro de ese universo tan grande, pues surgieron ideas muy potentes y a veces totalmente opuestas sobre el castigo. Ajá. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El gran choque entre la escuela clásica y la escuela positiva. El gran debate. Fundamentalmente, la pregunta es, ¿estamos castigando una elección consciente o una condición que lleva a delinquir? Esa es como la batalla de fondo, ¿no? Exactamente esa es. Hablemos primero de la escuela clásica. Estamos hablando de los siglos XVIII, XIX, muy influida por la Ilustración. Claro, la razón, el derecho natural. Y su base es esa, la razón. Y, esto es clave, el libre albedrío. Creen que la persona elige cometer el delito. Por eso lo central para ellos es la culpa moral y que la pena se ajusta, o sea, proporcional al daño que se hizo. El foco está en el acto, en lo que se hizo, no tanto en quién lo hizo. Exacto. De ahí viene su principio estrella, el famoso nullum crimen nulla poena sine lege. Que no hay crimen ni pena si no hay una ley previa que lo diga. Fíjate, marcó el primer código penal guatemalteco, el de 1877. Tuvo su impacto directo entonces. Definitivamente. Pero luego, bueno, en el siglo XIX llega la ciencia con otra mirada y dice, un momento, Ajá. nace la escuela positiva. Con método científico, empirismo, rechazan de plano el libre albedrío. ¿Y qué proponen entonces? Argumentan que el delito está determinado por factores biológicos, sociales, y aquí el giro es radical. El foco ya no es el acto, sino el actor, la persona. Cambia todo el enfoque. Completamente. La palabra clave ya no es culpa, sino peligrosidad. Peligrosidad. ¿Y el objetivo de la pena cuál sería? Defender a la sociedad, corregir o, bueno, neutralizar a esa persona que se considera peligrosa. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? No es solo cárcel. Exacto, va más allá. Introduce las medidas de seguridad, piensa menos en pagar una deuda y más en prevenir daño futuro. Como tratamientos obligatorios o... O encierros específicos, sí. Esta visión influyó muchísimo en la criminología moderna y, de nuevo, se reflejó en Guatemala en el Código Penal de 1973. que incorporó explícitamente esa idea de peligrosidad. Así es. Estaba ahí, en el artículo 65 antes y las medidas de seguridad en el 87. Ahí está la conexión. Porque justo esa idea de peligrosidad ha causado debates bien fuertes en Guatemala últimamente, ¿no? ¿Sí? En 2023 la Corte de Constitucionalidad dijo que no se puede usar la peligrosidad del culpable para fijar qué tan grande es la pena. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento? Bueno, argumentaron que mirar las características de la persona en vez de la gravedad del hecho en sí choca con principios de justicia, de igualdad. Es como volver a la idea clásica de enfocarse en el acto. Totalmente. Es un péndulo. Y ojo, no es nuevo. Ya en 2005, la Corte Interamericana, en el caso Fermín Ramírez contra Guatemala, cuestionó usar la peligrosidad para justificar la pena de muerte. Son tensiones que siguen muy vivas, entonces. Muy vivas. Y bueno, frente a estos dos polos tan opuestos, surgió un intento de síntesis, digamos, la escuela técnico-jurídica. A veces la llaman neoclásica. Una vía intermedia. Algo así. Busca ver el derecho penal como una ciencia jurídica autónoma, con su propio método técnico. Quiere como limpiar el derecho de debates filosóficos o deterministas tan extremos. Y centrarse más en lo legal, en la estructura del delito. Exacto, en la estructura legal. Tipicidad, o sea, la acción encaja en la descripción del delito. Antijuridicidad, fue realmente ilegal sin justificación. Y culpabilidad, se le puede responsabilizar a esa persona. Suena más técnico, como dice el nombre. Es la idea. Y lo interesante es que acepta un sistema dual.
penas para los culpables, que son responsables, imputables, y medidas de seguridad para quienes no lo son, inimputables, o se consideran peligrosos. Busca un equilibrio. Busca un equilibrio, más objetividad técnico-legal. Y ha influido mucho en cómo se aplica el derecho penal hoy, también en Guatemala. Entendido. Entonces, para ir resumiendo, el panorama es que el derecho penal no es una cosa fija, sino un campo donde estas ideas sobre libertad, responsabilidad, el propósito del castigo, siguen chocando. Exacto. Vimos el contraste. Clásicos con el foco en el acto y la culpa, positivistas en el actor y la peligrosidad. Y es fundamental recordar que no son ideas abstractas, ¿eh? Tienen efectos muy reales en cómo se escriben las leyes y cómo deciden los jueces. Lo vimos clarísimo con el debate sobre peligrosidad en Guatemala. Claro. Además, no hay que olvidar las ciencias auxiliares. La medicina forense, la criminalística. Pensemos en el trabajo del INASIF en Guatemala. Son cruciales para aplicar todo esto en el mundo real. Totalmente. Y para cerrar, quizá una pregunta para reflexionar. Si la ciencia sigue avanzando, si entendemos mejor el cerebro, el comportamiento, las estructuras sociales, ¿cómo podrían cambiar estas ideas fundamentales sobre qué es un delito y quién es un delincuente en el futuro? Buena pregunta. Tendremos que buscar equilibrios totalmente nuevos. ¿Qué vendrá después? Es la gran incógnita, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Muchas gracias a todos por escuchar nuestros podcasts. Y no se olviden de seguirnos en TikTok, YouTube, Facebook, Instagram y Spotify.